Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical. Le hemos titulado Predestinados en un propósito. Repito, predestinados en un propósito. En el nombre de Jesucristo. Añade bendición, apárata lo que sorbe en cualquier lugar de este globo terráqueo, un alma que escucha. Bendice, salva, restaura, transforma a los que oyeren esa palabra. Úsala. Por tu sangre pedimos de tu gracia, misericordia, sabiduría, poder y amor. Confirma la predestinación en tu propósito en mi vida y en lo que Él escucha. Amén. Predestinados en un propósito. Nuestro texto clave está en Efesios 1:11. Mire lo que dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero mezclarla con el mismo texto en Efesios 1:11 para los que siguen apuntando y revisen si eso es bíblico, como hacían con Pablo el apóstol, en quien, así se expresa la Septuaginta sobre este texto, en quien hemos sido llamados y predestinados, según su propósito, de que toda la obra, me llama la atención, mire lo que dice la Septuaginta, aquí varía, según el consejo de su voluntad. ¡Qué tremendo! Acá en la versión 60 nos habla de predestinados con un propósito, pero la Septuaginta dice algo, el consejo de su voluntad. Me parece en la predestinación de Dios, cuando Dios labraba el mundo y todo lo que hizo, dice, hagamos al hombre. Cuando anduvo en la tierra con sus discípulos, hablaba con el Padre. Dios siempre se agrada de los consejos. Le digo yo en mi familia, cuando vamos a hacer algún altar, enfrentar una situación, le digo, consejo de guerra. Porque hay gente caído, hay gente envidiosa, están nuestras debilidades, puedo, no puedo. Pero hay cosas, de paso le digo, que en una familia, cuando incide espiritual, materialmente mucho, se debe hacer un consejo de guerra y que todas las partes, los que viven bajo su techo, esposos e hijos que están bajo su techo, si se mudan de casa, si compran chancleta nueva, hay cosas que se tienen. Esto fue lo que hizo Jesucristo, el consejo de su voluntad. Yo me supongo, Dios es eterno. Ángeles, vamos a hacer esto en 2025, pero en tal año voy a morir, me voy a levantar en secreto sin hablar mucho. Ustedes van a estar conmigo en ciertos momentos, en otros momentos no. Y en otros momentos les voy a decir a Caifás, Pilato, los que me entregaron, los que me injuriaron, los que hablaron mal de mí. Los voy a usar ustedes en el consejo que les voy a dar cuando me van a agarrar preso para matarme por la humanidad y yo resucitar. Pero yo estoy callado, yo no tengo que decir nada. Mis victorias no las celebro. Yo voy adelante con mi proyecto. Recuerden que Dios dijo, hey, si yo quisiera, cantidad de ángeles, ya ha habido consejo en mi voluntad, ya todo esto está planificado. Ustedes, es interesante. Le quiero explicar por qué se dice predestinado. No es que una vez salvo, siempre salvo. No, eso es como las leyes terrenas. Hay un artículo, pero hay varios párrafos que deducen cómo se aplica eso a la ley. ¿Qué debe tener? Que es lo que a veces poco se hace en las naciones. Cada abogado, cada juez, cada quien que litiga algo en una corte, hace la ley y la moldea para su gana. Pero las leyes de Dios sí están establecidas para que se cumplen. Y no hay juez, ni abogado, ni acusado, ni defendido que esté por encima de Dios. Tenga el título eclesial, religioso, político, papal, obispo, arzobispo.
Todos tenemos que cumplir con eso. Eso no es que una vez salvo, siempre salvo. Pero si hay una predestinación. Pedro fue predestinado. Judas no llegó. Saúl no llegó. Balaam. Caifás, Anás. Sí, hay muchos que... Por eso es que Pablo dijo, corre, corre, corre de tal manera que la obtenga según lo predestinado por Dios. Mire, predestinado bíblicamente es la decisión soberana que Dios tomó antes de la creación, destino a elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Eso es lo que es predestinación, que habla el texto clave. Por medio de la gracia. Pero acuérdese que en el periodo de la gracia dice, edificados en esta roca Jesucristo, pero bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Cumplió como sacerdote en santidad, hablando y consultando al Padre. Dios perdona todos los pecados en la predestinación, pero es bajo la gracia, y en la gracia hay para oveja, rebaño, pastor, político, quien quiera que sea en cualquier lugar de la raza humana. El decreto está de la predestinación, pero están todos los incisos que dicen cómo lograr que tú cumplas con la predestinación. Tienes que tener tu familia bien, tienes que andar en santidad, tienes que andar en oración, tienes que tener una vida recta conforme a la palabra. Y cada uno sabe el camino. Algunos van por una autopista, unos por una trocha en la montaña, figurativamente. Otros van en bicicleta, otros en avión, otros en carro. Pero dijo Pablo, corre de tal manera que la obtenga. Esta semana me llamó mucho la atención una palabra que posteé en las redes. Decía Spurgeon, me temo que ya el mundo no nos odie porque nos hemos mezclado tanto con él, que es como el sermón del domingo pasado. Lot se mezcló tanto con Sodoma y Gomorra y fue un desastre. Después que Dios lo bendijo. Por eso la predestinación, repito para que quede claro, tiene el código de la gracia, de lo que hizo Cristo, de Mateo, Juan, Efesios, Filipenses, Apocalipsis, lo que usted quiera poner, primera, segunda de Pedro. No es que me bauticé y Dios me llamó y yo puedo hacer lo que me da la gana y vuelvo y me perdona. Y todos los pecados son perdonados. Usted sea obispo, arzobispo, político, hermano. Pero usted tiene que pedir perdón y ver todas las partes afectadas. Arrepentirse y cambiar. Eso es gracia. Eso nos llamó desde antes a judíos y a gentiles. Nos predestinó para salvación. Pero son los que conforme a su propósito son llamados. Cuando usted tiene llamado, usted tiene el Espíritu de Dios que lo dirija a toda gracia, a toda verdad, a toda justicia. Donde usted esté solo, acompañado, con título, sin título, con dinero, sin dinero. No son las obras, no es las catedrales, es tu vida de santidad, tú, tus hijos y todo. Por eso es que decía, yo y mi casa, decía alguien por ahí llamado Josué. ¡Vamos! Y dice, cuídate de la doctrina, dice Pablo, y dame testimonio de que tú eres un hijo mío. No es que una vez salvo, siempre salvo, pero sí nos predestinó. Sí nos llamó en su soberana voluntad los que vivimos, y yo tengo fe de que lo estoy haciendo, aunque todavía no soy perfecto. Estamos predestinados a victoria, no podemos recibir menos. Satanás no puede, según el propósito de Dios, meterse y trastocar lo que Dios quiere hacer contigo, tu familia, si tienes ministerio, iglesia, si tienes algún título profesional, si haces lo que haga. Satanás no se puede meter, y ten la fe que si él sale, Faraón se murió, Jericó fue derribada, Goliat se murió. Tú tienes el poder, nunca. Miedo es avanzar como un valiente de Dios y destronar al enemigo. Por eso dice, destruyeron, se hicieron grandes en batalla. Satanás, el mundo, tus debilidades no pueden entorpecer la predestinación de la creación. Y si la entorpecieran como Caifás, Anás, Judas, Saúl, el primer hombre de la tierra, que Caín,
No le puedo decir que Caín fue salvo. No, ahorita no me quiero meter porque hay mucho y tengo que avanzar. Pero lo que sí, este no mantuvo esa gracia que Dios le dio. Cuidado, dijo Pablo en el periodo de los gentiles, corred de manera que la obtengáis. Y los judíos no es que yo soy israelita y voy a ser salvo, es que tienen que cumplir con lo predestinado y las reglas del juego en el periodo que ellos viven. Por eso Israel pasa lo que está pasando hoy en día. Mire lo que quiere decir propósito. Dice que Satanás no importa lo que haga contra la obra de Cristo. Mire lo que dice, eso es propósito. La iglesia existió en la mente de Dios eternamente antes de que existiera la creación, al igual que los judíos salvos. La iglesia, y no estoy hablando de la asamblea de Dios, el otro, la católica. Estoy hablando de la novia que está inscrita en el rubro de Jesucristo bajo el pastorado, la predestinación, las leyes de Dios, aquellos que Dios le llama trigo, oveja, rebaño, porque ayunan, oran, confrontan sus problemas. No hemos llegado a la perfección, pero en la medida que mezclamos la vida con el propósito de Dios, Dios nos va guiando, nos hace crecer. La bendición de Dios enriquece. Qué bonito cuando usted pasa por el martirio, por el sufrimiento, pero llega aquella bendición de Dios que es perfecta y usted puede ver que Satanás, el mundo y aún usted tienen que echarse a un lado, porque es la influencia, el fuego, el poder, el motor del Espíritu Santo y su palabra que lo lleva y va abriendo puertas. Dios no lo lleva a la cima de una vez, Él permite que usted suba desde allá abajo, desde el fondo crecido, y las aguas no te aniegan, y vaya reventando piedra con el pecho en oración, en consagración, hasta llevarte a la colina y allá arriba levantar y celebrar la victoria a Él solamente, porque eres predestinado, porque tienes propósito. Predestinados para un propósito, nuestro título de hoy. Eso es lo que quiere decir propósito y predestinación. Estas dos palabritas en las cuales estamos basando el mensaje hoy. Porque hay gente que a veces hace excesos, hacen atropellar a muchos. Pero recordaba, es tema de otra predicación, pero lo voy a adelantar. Recuerden la parábola de aquel hombre que su siervo le perdonó una cantidad de cosas y contento, pero después fue allá y le tiró hacha a los que le debían menos. Y el siervo le dijo, ven acá, tú me la pagas, métemelo en la cama, no lo quiero ni ver. Es lo que Cristo va a hacer con muchos. Hicimos, dice Pedrito, sácamelo de mí, nunca los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Y le pone un cintillo, cuando lo pone el Altísimo, es digno para que tiembles. Quien quiera que sea tu cargo, padre de familia, jefe de una empresa, apóstol, presidente, pastor, yo no sé, papa en Roma, Trump, Putin, donde estés, hacedores de maldad. Porque esto no es porque... Esto es gracia, y la gracia se gana, en la gracia se camina, se participa. El Espíritu de Dios viene conmigo. Por eso es que Dios todo se lo consultaba a Dios, le daba la honra y la gloria al Padre. No es que son tres, es uno, pero en diferentes manifestaciones, dándole a comprender el ejemplo de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, los judíos que practican, de que estamos predestinados antes de que Dios formara el mundo para andar en los caminos de Cristo. No hay nadie, no hay autoridad humana, Satanás. Cuando tú te arrepientes, pides perdón, no importa, Dios te perdona. El tema está, cuando haces tropezar a muchos y te pasa la de este siervo, te perdonan, pero tú le das látigo a los que quizás han hecho menos, o más, o igual que tú, y no tienes misericordia de restaurarle. Entonces, tú no estás predestinado para el propósito de Jesucristo. Tú estás siendo predestinado para las obras de tu carne, el mundo y el diablo. Tengamos cuidado con eso. Dice Dios que Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Y cuando tú ves a alguien caído, te mandes a restaurarlo y ayudarlo. Y que venzas con el bien y el mal. Y si se hizo tu enemigo total, bendícelo, ayúdale. Porque ascuas de fuego, o sea, el juicio no es tuyo, es de Dios. Yo siempre trataré, y no se crea que me llevan informaciones de todo lado. Hermano, que mire, pero yo solamente soy un siervo administrador de las cuantas ovejas como David que le pastoreo.
Yo no soy para estar regañando, golpeando, yo soy para enseñarle la palabra. Hermano, aquí está el foco, te está tropezando, pero con mucha sabiduría, sin decirle nada. Préndelo, alumbra el camino, que tú estás predestinado con un propósito. Yo pienso que por aquí te puedes ir, pero no le voy a decir, mira, porque usted es un rebelde, cabrón. Y a veces llevamos, si se cumple la Biblia, tenemos edificios en los ojos y le queremos sacar el grano de arroz que tiene el hermano. Y con una cirugía sin anestesia y hecha por nosotros, no por el Espíritu de Dios. Eso no puede ser predestinación divina. Hay un decreto, pero tiene sus reglas. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo en el mundo? Y por eso está como está. Y por eso el mundo está con Dios como está. Porque todo el mundo cree en Dios. Pero Dios se tiene que adaptar. Ellos no a Dios. Dios es. Sigamos con el mensaje. Eso es lo que es propósito y predestinación. Por eso Romanos 8:28 nos dice: a los que según su propósito son llamados. Hermanos, yo le puedo testificar de mí, no de la Biblia. Cuando Dios te llama, no importa los diablos, las cadenas, las prácticas. Yo pienso en aquella frase que dijo Jeremías: me sedujiste, Jehová, fuiste más fuerte que yo. Y hay un fuego, un espíritu, una revelación y un trato que va al segundo, minuto, hora, día, semanas, meses, años, que estés hasta la eternidad, porque somos eternos. Que siempre te va a estar hablando, siempre te va a decir: frena, para, tira. Y a veces como que nos suelta nuestro Padre y panza. Y, viste que te lo dije, dame la mano como Pedrito, párate. ¿Qué pasa si te estaba diciendo hace días que por ahí no era? Pero cuando usted es un llamado, usted tiene la revelación del Espíritu de Dios. Y sobre eso no hay ningún hombre, no hay ningún Satanás, ningún mundo que pueda estropear lo que Dios tiene para ti. Tú estás, visita que me escuchas, acepta la sangre de Cristo, busca un lugar donde se predique la doctrina. Es un privilegio ser predestinado con un propósito divino. Somos indetenibles, inquebrantables, siempre se lo diré. Yo se lo puedo testificar. Traté mal a Dios, no me canso de decírselos. Yo voy cuando viejo, déjame, yo no quiero. Y sentía el Espíritu Santo y conocía la palabra, como era, porque soy nacido, creado en el Evangelio. Pero me fui, creo, como por 3, 4 años a Egipto a comer con los cerdos. Pero un día el Padre me sedujo, me puso esposa y me dice: te vas para la iglesia. Y lo que ni el mundo, ni mi madre, ni yo podía cambiar, Dios lo hizo así. Y hasta el día de hoy le sirvo. Eso es predestinación. Eso es llamado. Por eso no puede haber algún llamado que hace lo contrario a las reglas de la gracia de apóstoles y profetas. Aquí hay un mandamiento para el que quiere obispado, pastorado. Aquí hay un mandamiento para el que quiere vivir piadosamente. En la palabra hay un mandamiento para estar inscrito. Hay un vestido que hay que poner. Hay una conducta que hay que tener. Esto no es. Yo siempre miro a las mujeres, cualquiera mujer mal vestida está irrespetando a los varones, pero en especial a Dios. Porque hay que ser casta, respetuosa. ¿Por qué no decirlo, hermana? A veces usted se viste indecorosamente, como si no tuviera un propósito y una predestinación. Y a veces el mundo nos gana. Querida visita, hermana o hermano, ven cómo te es vestida, no dejes que nadie te cambie. Si Dios te llama, Él va a poner ese sentir, Él va a poner la tela, el modelo del vestido, pero sobre todo va a poner su presencia, su amor, su gracia, para que tú puedas ser transformada. Porque a veces los hermanos, las visitas llegan y queremos cambiarlo de pata a pie. Yo no salvo a nadie. Yo ni a mí, si yo pudiera cambiarme a mí, ni a mí me puedo cambiar y quiero meterme. Tampoco es que va a ser un libertinaje y la gente va a fumar y va a llegar borracha a la iglesia. No. Todo tiene sus extremos, pero hay que ser sabio. El hombre de Dios, el que dirige, por eso más se le exige. El liderazgo exige de que cumplas con eso, que seas santo tú y que verdaderamente tengas ese discernimiento. Y si Dios te perdonó a ti, al otro también. Fuera con los celos, las contiendas, las iras, las raíces de amargura. Llamados. Ese término es muy profundo que por tiempo no se lo puedo narrar. Segunda de Timoteo 1:9. Según su propia determinación y gracia dada a nosotros. O sea, Dios determinó
Si yo tengo dones, talentos, ministerios, lo que yo tengo es lo que Dios tiene. Y es por gracia y nadie me lo puede quitar. Por eso llega un momento que es menester obedecer más a Dios. Por eso llega un momento que usted se ata a Dios y usted no le interesa a veces ni con su salud. Si algo le tiene miedo al ser humano, es a la salud. Y cuando usted tiene llamado, a veces usted avanza con el dolor. A veces usted va a la iglesia con aquello, el desatino, la preocupación, con el dolor de muela, con la plata que no alcanza, con que Caifás te acusó, con que Pilato te azotó, con que llevaron 2 testigos falsos que están peores que nosotros. Pero usted va con toda esa muca a la iglesia y si usted es llamado, Dios se encarga. Yo siempre le repetiré los mejores momentos de gloria que he tenido en la iglesia. He llevado un motete muy grande que solo Dios y yo sabemos. Pero ese día yo lo digo en parábola, figurativamente, y ahí le doy gracias, que nada lo que tengo es mío, todo, hasta Él es el que me usa. Como que ese domingo Dios dice, yo sé cómo está, quítate del púlpito, dame acá, yo voy a predicar. Y ese día predica a Dios. Yo soy el primero en gozarme. Y cuando termina el servicio digo, wow, Señor. Y Él dice, calladito, dile la gloria. Me impactaste, Señor. Dice, me extraña, tú no me conoces. Yo soy tu padre, tu pastor, tu maestro, tu amigo. ¿Dónde te he dejado? Hasta cuando estabas en Egipto con los puercos y orabas, borracho, vuelto leña para manejar tantas horas. Te mataste. Rabiaba el carro, veías calle doble. Pero llegaste, había una madre que oraba, había una predestinación. Y el día que te dije, ven para acá, no hubo mundo, Satanás, ni tus vicios, ni las que pudieran. Eso es propósito. El llamado divino hay que vivirlo. Usted no puede vivir solo de la palabra. Ya Pablo pasó, ya Cristo salvó. Ya Samuel, David, todo lo que usted quiera poner, Ruth. Es usted que tiene que vivir el propósito y la predestinación de Dios. Mira lo que dice Hechos 11:23. Que con su propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Eso decía el apóstol Pablo porque él tenía lo que les explico. Él había consentido, iba con amenaza respirando, pero lo tumbaron del caballo. Y él dice, no importa lo que hagamos cuando nos bautizamos, visita, cuando aceptas a Cristo, pero de corazón le eres fiel. No más pecado de muerte. Podemos cometer pecado. Me iré con fulano, le dije sus 4 cosas, pero después retrocedo, pido perdón. Pero no voy a adulterar, fornicar, robar y meter como Acán eso en el centro de la tienda. Yo no soy perfecto, pero una cosa hago, por si iba a la meta. Que no tengo tentaciones, sí, pero esta carne está el llamado, el espíritu, la revelación de Dios. A veces yo ministro y me dicen problemas y el otro y llego al hogar y ora a Dios y Dios me prende. Créalo, como yo prender en esta pantalla los textos. Me los va hablando y me los va poniendo desde que el primer día que dispuse mi corazón a orar. Y cuando niño me recuerdo las lecciones de escuela dominical de Jonás. La hermana Josefa de Díaz fue una de mis maestras, podía tener 5, 6, 7 años. Dios te va recordando en la medida que tú estudies Biblia, que tú leas libros, que tú hagas lo bueno. Él va aprendiendo y automáticamente tú sientes la influencia del Espíritu y te dice, dame la mano. ¿Cuál es el problema? Que sacúdete. Y usted puede despojarse de todo peso. Digo, Señor, tú tienes. Y si tú me apruebas, a mí no me importa que el mundo me deje y esté contra mí. Quien sea, la autoridad, el tío, el hermano, la mamá, el papá, el gato, el perro, la lora. No me importa. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo estoy predestinado. Yo tengo un propósito. Y cuando tengo un propósito, tengo una misión. Y también tengo la visión y la voy ejecutando. Todo lo que te pasa en tu vida, si tú estás cumpliendo con la predestinación y el propósito, Dios irá amalgamando cada cosa. El Hijo de Dios tiene que ir en victoria, como la aurora, como el grano de mostaza que crece, como la levadura. Es crecimiento. Olvidándome lo que queda atrás, rencores, allá los que se ocupan de eso. Amén. Oro para que se les quite eso. Pero si quieren beber eso y mirar las matemáticas de la tierra y no la gracia, Efesios 3:11.
el propósito eterno que hizo Jesucristo. ¿Me escuchó? Esto no lo hizo el diablo, el mundo, Rubén Polanco. Hay un propósito que hizo Jesucristo cuando dijo, ven acá, hey, Adancito, está tremendo, esto está tremendo, hey, quedó bonito. Y después quedó a Eva, y Adán mira, hey, tremendo, Señor, esta tipa tiene tumbado. Y dice el Señor, wow, después vio los peces y las loros. Uy, el mar, qué bonito. Le puse el oye, ¿cómo? Ángeles, mira cómo el mar viene y va, y qué sonido más lindo. Dice que Dios se gozó de la creación, porque Él tenía un propósito eterno. Él todo lo creó con un propósito eterno. A veces Pablo dijo que el cuerpo humano nos enseña. El cuerpo humano nos enseña. Usted sabe que usted tiene un cerebro aquí. Pero este cerebro, usted necesita descanso en la noche y comer bien. Este cerebro en la noche, él se recoge. ¿Para qué se recoge? Para estar más delgado. Porque la sangre circula mientras usted duerme y pasa la basura recogiendo. Como la DACA, acá en Panamá le decimos DACA, al carro que recoge la basura. El líquido encefalorraquídeo pasa por todo el cerebro. Él se adelgaza para que aquel líquido recorra todo el cerebro y le va quitando toda la basura. Al día siguiente, cuando usted despierta, por eso es que hay muchos ancianos que le da mareo. Usted tiene que esperar, el cerebro nuevamente se echa, toma su posición y vamos a iniciar el día. Siempre Dios ha determinado en su predestinación y en su propósito la limpieza. La sangre lleva células vivas, da calor al cuerpo, hace la limpieza del cuerpo. 5 litros de sangre se calcula que tiene una persona más o menos. Pero también la sangre tiene un propósito de tantas cosas en el cuerpo. Por eso fue la sangre de Jesucristo que derramó, que nos limpia de todo pecado. La sangre se purifica y Dios dejó el hígado con su proyección, lo otro. Son 5 litros de sangre que recorren el cuerpo. Las neuronas suyas que eran en el cerebro duran 120 días y después mueren y vienen otras. Eso se llama la gracia, el mantenimiento, la limpieza, como los pies de Pedro que hubo que lavarlo. Dios todo lo creó con un propósito y todo lo que Dios creó es sencillamente para que el ser humano viva y aprenda a andar con Él, porque va a haber un pueblo santo, quizás mucho más pequeño que lo que se creó, pero cuando el Hijo del Hombre venga va a hallar fe en la tierra, porque Él hizo una predestinación y un propósito, y antes de hacer Adán, ya yo, usted, los que quieran estar y los que lo confiesen, estábamos con Él. Y mientras que pasemos por el desierto de esta vida, Faraón se muere, los muros se caen, Goliat se muere y pasan tantas cosas. Pero nosotros, inquebrantables, avanzando para llegar a la estatura de un varón perfecto como lo fue Jesucristo para estar en las bodas. Segunda de Tesalonicenses 1:11 nos lo reafirma. Su llamamiento para que se cumpla todo su propósito. Él no me llamó de cualquier manera. Siempre mezcle cada día. Estudiante, universitario, profesional, quien quiera que seas tú, pastor, apóstol, hermano, hermana, amigos que oigan esta prédica, gobiernos de iglesias o de política, mezcle toda su vida con Jesucristo. No somos perfectos, pero a la medida que Dios trabaja en nosotros, nos movemos en esa dirección. Por eso es que 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Mire que lo dice, no es predestinado una vez por siempre. El propósito de este mandamiento predestinado es de un corazón limpio, no sucio. Usted le puede esconder a los hombres y usted se puede, a veces como los políticos cierran fila para ser mandados, a veces pasa en los concilios, se cierran para hacer, pero es de corazón limpio y de buena obra de conciencia y de fe no fingida. ¿Me escuchó? Su conciencia lo acusará toda la vida y cuidado, usted no le hace caso. Tenga cuidado, yo no sé cómo Dios va a tratar, yo no juzgo a nadie, pero sí le digo,
qué le dice su conciencia? Líder cristiano, líder político, hermano, padre de familia, madre de familia, hijos, hijas, en lo que usted se mueva. Se lo repito, corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida, porque hay gente que finge una fe porque no están cumpliendo con los reglamentos de la predestinación y el propósito de Dios y no andan conforme al Espíritu de Dios, aunque lloren, brinquen y hablen lengua, porque los dones son irrevocables, pero usted está en otro espíritu, usted no está en el espíritu que el maestro enseñó, era comunicándose con el Padre y aprobado. Por eso hay multitudes siguiendo a otros y eso está en la Biblia. Gente que no tiene corazón limpio, gente que no tiene buena conciencia y gente que finge su fe porque su conciencia los acusa y allí no está el propósito de la predestinación de Dios. Hacen obras de la carne, dijo Pablo, y las obras de su padre el diablo hacen. Sí, recuerde que hay una sabiduría animal, una humana, pero la sabiduría divina, que es la que tiene que fluir a través de mí, que yo haga todo. No es que voy a andar llorando y quebrantado y hablando en lengua, pero yo tengo que hablar las cosas del Espíritu. Y recuerde que el Espíritu está con los santos. ¿Sí? Dios entrega un espíritu reprobado a los que se quieren burlar de Él y de su gracia. El título que nos ocupa: predestinados en un propósito. Asharamakanda Rabalamahaya. Que tu palabra corra y que ella sea glorificada en aquello para que lo envíes. Ayúdame primeramente a mí, Señor, a cumplir con esta palabra, a purificarme cada día, a caminar más cerca de la perfección, a estar bajo tu gracia, tus reglas en la predestinación del propósito a la cual me has llamado. No tengo duda de esta palabra. Para tu gloria la hemos vivido y la seguimos viviendo. Bendice mi hogar, el lugar donde nos congregamos, lo que estamos haciendo en este tiempo. Pon bajo la planta de mis pies todos mis enemigos que vienen en contra de tu propósito y tu predestinación. Estén donde estén. Ángeles caídos, mundos, autoridades. Arya Mama Kanda Rabalamahaya. Y toca las vidas, tanto visitas como hermanos. Habla, redarguye, corrige y sobre todo confirma esta palabra. Toma un lugar, arrodíllate, clama a Dios si crees que lo necesitas. Clama su sangre. Toca las vidas que reciben esta palabra y úsala para tu gloria como mejor tú quisieras. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Saludos.